Jorge, gracias hoy por estar con nosotros. Un gusto estar acá. Vos sabés que el argumento central del programa es la inmigración. Tenemos muchos años llevándole a los televidentes consejos, ideas, informaciones, noticias, pero también historias de los inmigrantes que nos interesan sobremanera y llama mucho la atención al público espectador de nuestro programa. En ese contexto, ¿cuál es tu historia como inmigrante? Bueno, mira, mi historia empieza antes de yo nacer, digamos. Mis padres se vinieron a Estados Unidos allá por el año 61 y estuvieron unos años y bueno, por diferentes razones mi madre eventualmente volvió a Uruguay a que naciéramos nosotros y allí nos quedamos hasta que cuando yo tenía 15 años, en el año 81, regresamos a vivir a New York. ¿Cuántos hermanos? Tengo dos hermanos, uno mayor y uno menor. 3 en total. 3 en total. ¿Todos charrúas? Todos charrúas. Qué bueno. Y cuando vos llegaste a Estados Unidos a los 15 años, ¿cómo fue ese encuentro con la gran capital, con la gran ciudad, con otra cultura, con otro idioma? Y no fue fácil, ¿no? O sea, para un chico de 15 años, despedirse de todos los amigos y familias, no sé, ir al estadio a ver a Peñarol, claro. Todas esas cosas en una época donde no existía el internet, donde si querías tener noticias de Uruguay, tenías que ir por acá cerquita a comprar un periódico uruguayo de la semana anterior. Claro. Era la única manera de recibir noticias. Mucho menos celular. Más o menos frescas, nada de eso. Claro. Y sí, yo tenía conocimientos básicos del idioma, pero claro, me encontré en una atmósfera completamente diferente. Y sí, requirió adaptación, sin duda. O sea. Me imagino. La comunidad uruguaya en Estados Unidos no es muy grande, ¿no? No, somos los uruguayos somos pocos. Por empezar, en Uruguay hay solamente 3 millones. Y en realidad tenemos sí una presencia, hay uruguayos desparramados por todo el mundo, pero en cuanto a números somos pocos. Te diría, sin pecar de nacionalista, chamuvinista, pero que el Uruguay te prepara bastante bien. Entonces yo veo uruguayos en todos los rubros, ¿no? Desde jugadores de fútbol hasta mecánicos de automóviles. El uruguayo es bueno en lo que hace. Sobre todo es muy responsable de su trabajo, de sus responsabilidades, de sus quehaceres, y creo que como otras nacionalidades, no quiero con esto exceptuar a nadie, pero como otros latinos que toman muy en serio el hecho de emigrar. Sí. Yo noto que mucha gente cuando se va de su país a veces lo hace hasta con odio y rencor. Y se van y dicen, cierro la puerta y no vuelvo más. Nunca más. Exacto. No es mi caso. Yo siempre el Uruguay lo tengo muy presente en mi corazón. Y bueno, hoy en día voy seguido y tengo propiedades allá. Qué bien. Y leo todos los días en los periódicos lo que pasa allá también. Y además de ir educándote poco a poco, me imagino, en high school, etcétera, etcétera, de prepararte, ¿cómo te abriste camino laboralmente acá? A ver, te digo, yo llegué con 15 años, empecé a ir al high school, y en Uruguay, por supuesto, nunca había trabajado en mi vida, pero al llegar acá surgió la oportunidad de hacer un reparto de periódicos que lo hacía, en realidad tenía que hacerlo todo antes de ir a la escuela, pero no me daba el tiempo, entonces repartía la mitad de ellos en la mañana y la otra mitad, que me imagino que esos clientes no estarían muy contentos porque recibían en la tarde a las 6 de la tarde. Muy buena esa anécdota. Pero me imagino que fuiste escalonando, fuiste posesionándote con decisión y con ambición, tratar de buscar alguna profesión que fuera afín a tu perfil. Totalmente, aunque viste a veces, sobre todo cuando uno es joven, vive el momento y a veces no piensa tanto en el futuro, pero de a poquito las cosas se van dando y oportunidades se van presentando y uno va tomando diferentes caminos, ¿no? Te puedo decir que he hecho de todo. He trabajado, sobre todo a los 21 años me fui a vivir a Hawái.
Wow, qué lindo lugar. Largué los estudios por un tiempo y me fui a vivir a Hawái. Y allá hice de todo, de pintar casas, jardinería, trabajar en botes llevando turistas por la costa. Claro, o sea, claro. De todo, de todo. Qué Restaurantes. Qué maravilla. Sí. Pero hasta que llegue un momento de tu vida que te dedicas al periodismo. Sí, 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 eso también se fue dando paulatinamente y es lo que hago hoy en día. Y sí, es una profesión con la que me siento cómodo y en la que he desarrollado una carrera. Dime una cosa, si cualquier latino viniera con la profesión o el título bajo el brazo de periodista, ¿tú crees que se podría abrir caminos, se podría abrir puertas hoy por hoy en este país? Yo pienso que las puertas siempre están, a veces están con 3 cerrojos y 4 candados, Claro. pero las puertas están, es cuestión de ir encontrándole la vuelta. ¿Y cómo ves a la profesión hoy día desde los Estados Unidos con una proyección hacia América Latina? ¿Todavía sigue siendo una profesión respetada? ¿Podemos llamarle o podemos seguirle llamando el cuarto poder? ¿O ha perdido fuerza, credibilidad a manos de algunos mercenarios que se han vendido por algunas monedas, otros a diferentes colores políticos, etcétera, etcétera? Yo pienso que eso siempre existió, siempre fue así. Siempre ha habido periodismo serio y responsable y siempre ha habido periodismo amarillo. Lo que pasa ahora es que con la expansión de las redes sociales y de las comunicaciones en general, es todo tan amplio, hay tantas formas para la gente de obtener información, Claro. que hay gente que busca esa información y la busca cuidadosamente y chequea bien, o sea, que está recibiendo hechos, no propaganda, pero mucha gente simplemente lo que lee lo cree y eso es súper peligroso. Porque ahí está. Hay un gran porcentaje, sobre todo en nuestros países, que compran las fake news. Exacto. Y no se toman el tiempo de chequear esa información, a ver si es fidedigna o no. Exacto. Y por otro lado, creen lo primero que se publican, sobre todo en redes sociales, y lo primero que dice la pantalla chica. Sí, sí. Y eso ha sido un boom, no sé si coincidís conmigo, en los últimos años, que lo han tomado ciertos y determinados líderes políticos que han llegado a ser primer mandatario de varias naciones a través de los medios, a través de la información mediática y manejada. Totalmente, y muchos de ellos son gente que vienen de afuera de la política, porque los políticos en sí están más acostumbrados a lo que era el business as usual, pero Claro. viene gente de afuera que está usando estas herramientas para saltearse ese sistema político tradicional y llegar al poder vía express, digamos. Sí, bueno, pero con una ayuda muy grande, con un envión muy fuerte, como es precisamente esos grupos mediáticos que lo van soliviando de atrás, sosteniendo de una manera muy fuerte y poderosa. Totalmente, a eso me refiero, usar esas herramientas de noticias falsas, de noticias misleading, digamos, ¿no? Para su beneficio y lamentablemente ha sido muy efectivo. ¿Ocurre algo parecido en este país? Tal vez, sí. O sea, en este país y en otros países eso está ocurriendo, sin duda. Actualmente, ¿dónde estás desarrollando la profesión? Aquí en New York. Sí. ¿En algún medio concreto o sos Sí. Yo soy productor de contenidos de noticias para una organización internacional. Me parece bien. Pero además hay algo que nos trajiste, que un poco tiene que ver con tu paisito, como le dicen al Uruguay. Partagás, un libro que de alguna manera me comentabas fuera de cámara, todo el texto te corresponde y es un poco escrito a manera de guión, pero también está ilustrado. ¿Por qué no nos hablas de él?
Sí, es lo que comúnmente se conoce como un cómic y se le llama hoy en día novela gráfica. Novela gráfica. Yo originalmente lo escribí en formato de guión cinematográfico y esa fue la intención original y es algo que todavía aún puede llegar a ocurrir, llevarlo al cine o como serie de televisión, pero simplemente en un momento surgió la oportunidad de llevarlo adelante como novela gráfica y me junté con, ahí dice Daniel Turcati, que es un artista uruguayo, cogeneracional y un tipo muy talentoso y juntos llevamos la historia que yo había escrito al formato novela gráfica. ¿Por qué puntualmente el tema de las dictaduras uruguayas? Bueno, es una historia que tiene que ver con mi generación. Mi generación, los que nacimos a mediados de los años 60 y que en los últimos años de la dictadura teníamos 18, 19. O sea, una generación que nos comimos la dictadura sin tener realmente nada que ver, porque cuando empezó éramos muy niños. Claro. Y luego vivimos bajo un régimen donde todo estaba prohibido, todo estaba censurado y teníamos muy poca información y comunicación con el mundo exterior. Claro. Así todo, los jóvenes siendo jóvenes, ¿no? Se filtró elementos de lo que fue el movimiento punk de Inglaterra y Estados Unidos, y eso cayó como anillo al dedo a esa generación que nos sentíamos, aunque no sabíamos nada de política, pero sí sabíamos que vivíamos reprimidos. Claro, estaban como identificándose a través de un movimiento exterior, internacional, con la realidad que ustedes vivían en su país. Totalmente, totalmente. Y vaya si fue dura fue durísima, la dictadura en Uruguay. Bueno, en casi toda América Latina. Y sobre todo en Sudamérica. Chile no fue la excepción, Argentina tampoco, Uruguay tuvo lo suyo, etcétera. Entonces, Paraguay quise decir. Pero qué interesante. Y yo creo que mucho se ha escrito sobre las dictaduras en cuanto a movimientos revolucionarios, a dictaduras militares, a líderes, esto, lo otro, pero poco se ha escrito sobre las vivencias de la calle, del ciudadano de a pie, y en este caso de los jóvenes, que cómo se vivía, y cómo se vivía era... no podías hacer nada. Claro. Para un joven de 18 años en Uruguay, cualquier cosa que hiciera fuera de lugar, ya te molían a palos y te metían preso. Pero además me parece una manera muy original de presentar una historia o una parte de la historia del Uruguay tan cara a los sentimientos de los uruguayos. Me parece una manera muy original porque a través de los cómics y de los textos y bueno, los dibujos son más que elocuentes. Hay páginas donde hay solo un párrafo y el resto es totalmente dibujo que hablan más que 1000 palabras. Claro. No, genial. La historia en sí viene a ser un romance entre una chica punk de padres activistas políticos, la madre desaparecida y el padre en el exilio. Y su romance con un chico surfista de padre militar, parte de ese gobierno. ¿Cuánto de verdad tiene esa historia? La historia en sí es totalmente ficticia, pero hay muchas historias similares. Hay elementos, en cada uno de esos personajes, hay elementos de personas reales y de hechos reales. ¿Lo sacaste en el 2018? Sí, fue publicado en Uruguay en el 2018. Allá fue recogido por una distribuidora, o sea, están todas las librerías del país y fue presentado en festivales de libros, ferias de libros. Y recientemente la presentamos aquí en New York. Se puede conseguir en la librería McNally Jackson, que está en Soho, en la calle Prince, y se puede conseguir por Amazon. Exacto, ahí va también. Partagas, los últimos días de la dictadura es el nombre. ¿Cómo lo recibió tu pueblo? ¿Cómo lo recibió el Uruguay? Muy bien, muy bien. Hubo muchas notas de prensa muy positivas y el público en general y sobre todo mi generación, los que lo vivieron en carne propia, claro, se han sentido muy identificados
como que les habla. No, y repito, a veces un libro de texto, y más si es voluminoso, un poco como que cuesta, uno ya no tiene la misma gimnasia de antes para tomarse el tiempo y leerlo concienzudamente y muy, muy concentrado en cada uno de los párrafos. Pero esto anima a leerlo, anima a hojearlo y a comprender, aunque no seamos uruguayos, lo que pasó, que fue una verdadera tragedia, como en otros países de América Latina, como decíamos recién, en las dictaduras militares que hubo en nuestros países. Te felicito por este material. Espero que Nueva York y la comunidad hispana en general apoye a Jorge y a Partagás los últimos días de la dictadura, porque a lo mejor se van a sentir identificados también en Chile, en Argentina, en Paraguay, en Bogotá o en Colombia, en Ecuador, en fin, los hermanos latinos en general que a lo mejor han pasado por un acontecimiento de este tipo. Jorge, para concluir, sabes que la televisión es rápida. Dame tu punto de vista de los inmigrantes. ¿Cómo crees que están siendo tratados por estos días los inmigrantes en un país de inmigrantes como es este, que ha recibido gente de más de 100 y pico de nacionalidades y que siempre de una manera u otra, controlada o no, ha tenido la voluntad de abrirle las puertas a gente que viene buscando un mejor futuro? Yo pienso que no es un problema exclusivo de Estados Unidos. El problema tiene que ver con los miedos de la gente y cómo los líderes lo explotan. La globalización no es algo nuevo. El ser humano se ha estado moviendo por el planeta desde que existe, buscando oportunidades, buscando mejores lugares donde vivir. Siempre ha sido así. Obviamente hoy en día es más fácil moverse y lo que está pasando, y lo ves por ejemplo en Europa, claro, en un pueblito que ha sido siempre totalmente homogéneo, donde todo el mundo se conoce y conocen a los abuelos, entonces de repente se muda una familia de Libia y después vienen unos amigos de esa familia de Libia y entonces esa gente de ese pueblo se empieza a asustar de que van a perder su identidad. Y eso es algo que es un miedo entendible, pero hasta un poco tonto. Claro. Y lo lamentable es que los políticos estén explotando eso para su beneficio. Y además hay otro problema que a veces no muchos se animan a decirlo. Los inmigrantes recién llegados son fustigados como en primera instancia por los propios inmigrantes que ya son ciudadanos de muchas naciones del planeta. Sí, totalmente. Y además... Yo llegué primero, vos hacés la fila. No, y no tienes derecho a lo que yo no tuve cuando yo vine, etcétera, etcétera. Así, sí, el ser humano es así. Ese tome y traiga que es bastante egoísta y a veces hasta molesto. Además, como bien decías, esto es una aldea global. Europa hace años que ya levantó todas las fronteras, la gente transita libremente y yo creo que también tendría que llegar el momento de la madurez política a nuestros líderes para que pudiera ocurrir todo esto que estamos hablando en todas las partes del mundo. No, por supuesto, y la realidad es que los inmigrantes, salvo raras excepciones, hacen aportes positivos a las comunidades donde llegan, porque llegan a trabajar y a mejorar sus vidas y la de su familia. No, y se ocupan de trabajos y de oficios que los del lugar ya no lo hacen. Claro, pasa mucho eso. Sí. Jorge, ha sido un gusto hablar contigo, conocerte. Igualmente. Muchos éxitos con este libro y con tu trabajo de locutor, de productor y de periodista aquí en La Gran Manzana. Muchas gracias. Muchas gracias.